Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa, Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Gracias por esa sintonía. Fíjense que en el día de hoy, esta tarde, estoy súper acompañada y súper protegida acá en los estudios. Tengo a dos miembros de nuestra oficina del alguacil del condado de Montgomery, que vamos a estar hablando sobre una nueva estafa. Muy innovadora esta estafa que verdaderamente pues ya ha timado a varias gente de acá, varios residentes nuestros en el condado de Montgomery. Y también vamos a estar conversando sobre las relaciones comunitarias entre ustedes, nuestros residentes, y la oficina del sheriff de Montgomery. Para hablarnos sobre ambos temas, tengo conmigo acá al Deputy Jim Johnson. Good afternoon. How are you, Deputy? Good afternoon. Good, thank you. You're going to have to come this distance from the microphone. Okay. And you're going to be talking about this very innovative, actually, it's not too new, this scam. It's happened before. No, it's been around for a while. It's been around for quite some time. Una estafa, fíjense, que le llaman a ustedes y le piden dinero para que no le arresten, diciéndoles que es de la oficina del alguacil de Montgomery. Tenemos acá al diputado Jim Johnson, que nos va a estar conversando sobre el tema, y también nos acompaña el teniente Juan Portillo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Con usted vamos a estar conversando sobre las funciones de la oficina del sheriff, del alguacil, y la necesidad de la cooperación comunitaria con ustedes. Claro, gracias por invitarnos. Así es. Vamos a tomar la pausa comercial de rigor y cuando regresemos, ya saben, tenemos acá en los estudios a agentes de nuestra oficina del sheriff de Montgomery. Ya regresamos. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Reciclen el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Como dije en apertura, tenemos acá a dos agentes de nuestra oficina del alguacil, de la oficina del sheriff del condado de Montgomery. Y vamos a estar hablando de dos temas en particular. Primero, una estafa que está ocurriendo en este momento. Tenemos acá al alguacil Jim Johnson que nos va a hablar de ese tema. All right, so tell us how this scam works. Somebody calls me, I answer the phone. Right. So the caller is going to let you know that... Well, first he's going to say that he's from the sheriff's office. Exactamente. Esta estafa es telefónica. Le van a llamar y alguien le va a decir que es de la oficina del sheriff, de la oficina del alguacil. And he's going to tell you that you've missed jury duty. Ajá. And because you've missed jury duty, the court has issued a warrant for your arrest. Wow. Le van a decir que usted falló, no llegó, faltó a su obligación de servir como jurado y por lo tanto se ha puesto una orden para su arresto. And you can clear up the warrant if you pay a fine to him over the phone. Y le dicen que usted puede, pues obviamente, evitar esta orden de arresto si usted paga una multa, por supuesto, por teléfono. So he'll ask you for your credit card information. Le van a pedir por información sobre tarjeta de crédito. Or he may ask you to put money on a prepaid debit card. O les van a solicitar de que usted ponga fondos, dinero, en una tarjeta de débito prepagada. Now, once you give him the credit card information, he will pick a fictitious
new court date, usually 2 or 3 weeks in the future. Y una vez que usted ha dado toda esta información, que usted ha hecho este pago, pues entonces esta persona en el teléfono le va a otorgar a usted una nueva fecha para que usted vaya a la corte a servir de jurado, pero por supuesto, esta es una fecha ficticia y va a ser en aproximadamente 3 semanas después de esta llamada telefónica. So when you report to court for your new court date, Así que cuando usted se presente a la corte para su nueva presunta cita en la corte a servir de juez, you find out that it's been a scam the entire time and that this person's now had your credit card information for 2 or 3 weeks. ahí es donde usted se va a enterar de que ha sido esto una estafa y que este individuo que le ha llamado por teléfono ha tenido los números de su tarjeta de crédito ya aproximadamente por 2 o 3 semanas. Now, in some cases, some of the victims have thought that this was a little suspicious over the phone and they didn't want to give their credit card information, but they offered to drive to the sheriff's office. Okay. En algunas ocasiones, la persona que casi se convierte en víctima, pues se ha dado cuenta de que esta llamada es un poco sospechosa y lo que ha hecho es llegar hasta la oficina del alguacil. So the scammer will tell them that because the warrant's been issued, their driver's license has also been suspended, and if they try to drive, they'll be arrested and held overnight. Oh, wow, how clever is that? Yeah. Oh, my God. Ok, entonces fíjese lo que hacen. Mire qué inteligente que son, qué vivos que son estos que le llaman, estos estafadores, malhechores, vamos a llamarle acá. Fíjese lo que hacen. Le dicen a usted que como usted ha tenido una orden de arresto pendiente, que también su licencia de conducir ha sido suspendida. Por supuesto, para que usted tome temor y no vaya manejando hasta la oficina del sheriff. Now, he's been pretty successful. The first 2 weeks in February, I've spoken to about 75 victims, and about half have given money. Ya. Fíjese que en las primeras 2 semanas ahorita de este mes de febrero, pues han tratado de timar a unas 75 personas y la mitad han dado dinero. So the important thing to remember is that law enforcement and the court will never ask you for your money over the phone. Ever. Lo más importante acá a recordar, según nos dice el alguacil Jim Johnson, es que el recordar que ni la corte ni la oficina del sheriff le va a solicitar a usted ningún tipo de pago por teléfono. So, and another thing to remember is warrants can't be cleared up by paying a fine. It just doesn't happen. You got to be arrested, right? Right. The judge can throw the warrant out through a judicial action, or you have to be arrested. Y el próximo punto sumamente importante es que ustedes sepan que si hay una orden para su arresto, usted no puede pagar para salirse de esta orden de arresto, sino un juez tiene que desestimarla o pues obviamente usted se tiene que presentar para que le arresten, tiene que ser arrestado. Así que no hay salida de una orden de arresto. Usted el mensaje, que quede claro, no la puede pagar por teléfono. Y and if they call me, hang up, right? Si me llaman. Yes, you call. If they call you, just hang up. Exacto. Si a usted le llama a alguien diciéndole que hay una orden de arresto pendiente para usted, lo que tiene que hacer es colgar el teléfono. Obviamente, es una estafa que está ocurriendo en este momento acá en el condado de Montgomery. Ya escucharon al alguacil Johnson decir de que unas 75 personas han reportado el haber recibido esa llamada y la mitad han dado dinero. How much money do they ask for on average? It varies anywhere from $400 to $1,000. Wow. Le piden lo que le piden para que ustedes desestimen esta supuesta y falsa orden de arresto. Le piden entre $400 o $1,000. So how much money are we talking about? County residents have already fallen into the traps of this scam. Well, I don't have. You don't keep the tab? Yeah, Okay. I don't have exact numbers. Of course, the county police is the primary investigative agency. Exacto. With this. ¿Cuánto exactamente han sido timados nuestros residentes acá en el condado de Montgomery? No tenemos esa cifra exacta porque es entonces el departamento de la policía de Montgomery el cual está investigando todos estos casos en particular. This is nothing new. This is something that it comes every so often in cycles, Yes. right? Yes. Okay. Now, there's this scam. There's also an IRS scam that's been going on for a long time, and it's the same format. You've made a mistake on your taxes, and now there's a warrant for you, but you can pay a fine, and the warrant will go away. Exactamente. Este tipo de estafa es muy innovadora, pero no es nueva, porque a cada rato pues se resucitan, se vuelven a suscitar y nuestros residentes comienzan a recibir esas llamadas, ya sean así de la oficina del alguacil, del sheriff,
o de la Oficina del Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos, alguien diciéndole que usted debe impuestos. Importante, we need to remember, IRS is not going to call me, and neither are you guys, unless you're going to serve me, right? Anything you'd like to add on this, Deputy Johnson? Just that don't give out your personal financial information over the phone to anybody. Law enforcement doesn't need your personal financial information. We're not going to ask you for it. Ok, muy importante. El mensaje a recordar en la tarde de hoy es que ninguna agencia del orden le va a solicitar a usted información financiera por el teléfono. No darla. Esto es una advertencia para ustedes que nos escuchan y le pedimos que por favor que le dejen saber a sus familiares acá en el condado de Montgomery de que se está llevando a cabo esta estafa y ya han sido timados por lo menos 75 residentes acá en nuestro condado de Montgomery, personas que han sido expuestas a este tipo de crimen telefónico. Any idea where these calls come from? Because you see, we have caller ID. Mm-hmm. So, ¿de dónde vienen estas llamadas? What area code? Are they local? Area code? The area code is local. It's coming from a 301 area code, but we don't believe they're calling from around here. Ok. El número que le va a salir a usted quizás en identificación en su teléfono es un número local con el área de código 301. Pero ellos piensan que no creen que están llamando aquí local, simplemente están utilizando un número que se identifica con el área de código de esta zona, sobre todo del condado de Montgomery. All right, let me switch it here a little bit en español ahora. Tenemos con nosotros al teniente Juan Portillo también, que es de la oficina también del alguacil. Ustedes le conocen porque me comentaba que ha estado varias veces acá en los programas conversando con Samuel de Radio América, pero quiero que él nos hable un poquito hoy sobre cómo estrechar nuestras relaciones comunitarias, sobre todo, Portillo, en el tema de colaboración con ustedes. Claro. Sobre todo cuando están ocurriendo este tipo de estafas, que a veces nos da miedo reportarlas. Claro, claro. Con nosotros lo más importante es la cooperación. Si usted coopera con nosotros, es más fácil que nosotros podamos desempeñar nuestro trabajo. La persona que no coopera nos impide hacer lo que debemos hacer muchas veces por temor a la policía o por cualquier otra razón, pero es importante cooperar. Que créame, nosotros no lo estamos buscando a usted, le queremos ayudar nada más. Exacto. Que me llame un policía nunca es bueno, uno siempre se asusta, ¿no? Siempre da... Claro. Hasta yo me asusto. O sea, si me llaman ustedes de la oficina del sheriff, yo me asustaría, ya sea para que yo tenga que llegar a la corte por algún caso judicial pendiente, lo que sea, que me vayan a servir. No, claro, muchas veces la policía puede ser malas noticias, desafortunadamente. Sí, claro, puede asustar. Entonces, ¿cómo exhortas tú a nuestros residentes, ya que parte de tu trabajo que has desempeñado por mucho tiempo ha sido más bien educando a nuestra población hispanoparlante sobre la importancia de lo que hablábamos, la cooperación? Sí. Digamos que tú me llames, que me estés buscando para servirme algo judicial, algún documento judicial, claro, una orden de protección, sobre todo, que a veces esas cosas ocurren, sí, todas estas cosas. ¿Cómo debo yo, como ciudadano de este condado, interactuar con ustedes en un momento quizás donde esté atravesando cierto nivel de estrés? Porque si es algo como una orden judicial, una orden de violencia doméstica o algo así, pues las personas están en un estado que no es el más relajado. Entonces, ¿cómo me recomienda que yo interactúe con ustedes? Lo primero que necesitamos que entiendan es de que es una acusación nada más. Exacto. Nosotros no somos el juez, nada más necesitamos entregar una orden. Por lo regular, la orden trae algunas condiciones y es importante de que usted siga las condiciones que le demos. Por ejemplo, en el caso de una orden de protección, se le puede decir que no se comunique con la persona que le ha acusado a usted de cualquier cosa, que es importante que siga esas direcciones, porque una orden de protección es un caso civil, ya sea que ha sido una acusación de una persona que ha dicho que se le ha agredido. Lo importante es de que si usted llega a violar esa orden de protección o de orden de paz, se puede convertir en un caso criminal que ya le puede damnificar en el futuro, ya sea en varias cosas. Exacto. Entonces, el mensaje a la población es básicamente, si usted me llama para decirme que me va a servir una orden, ¿cuál debe ser mi conducta? Porque en muchos casos queremos escondernos.
Te estoy sí, diciendo no, la realidad. Te estoy diciendo la realidad. O sea, si tú me llamas, por mucho que me caiga bien, teniente, me llamas para decirme que me vas a servir una orden de cualquier cosa, pues yo creo que me voy a la Florida. Bueno, si la vamos a traer a la Florida sería un lugar para ir. Nos ¿no? vamos los dos, ¿no? Claro. No, y eso es importante. Te invito, pero no, aparte de que estamos haciendo esto un poco ligero, ¿no? El tema. Sí, claro. Pero ¿cómo respondo? Lo primero es coopere con nosotros. No corra. Correr no la ayuda. Correr le puede damnificar. Correr puede ser que se ponga usted en peligro porque nos tenemos que enfrentar a usted o nos ponga a nosotros en peligro. Y obviamente no queremos que nadie quede dañado de ninguna manera. Preferimos platicar, hablar y así hablando se componen las cosas. Es más fácil de esa manera. Digamos que es por la madrugada. ¿Ustedes trabajan las 24 horas al día? Sí, las 24 horas al día. O sea, que ustedes pueden tocar una puerta para servir una orden a cualquier hora del día. Sí. Lo mismo van a la residencia que al empleo Claro. de las personas. Claro. ¿Es el protocolo llamar siempre a la persona que va a recibir los papeles de la corte, la documentación, para quizás si esa persona está en el centro de trabajo, le espere a usted afuera, que ustedes no entren así uniformados para causar una impresión impactante dentro del centro de trabajo? ¿Existe el protocolo de siempre llamar antes? No, cada caso es diferente, cada persona es diferente, Ok. cada situación es diferente. Ok. Entonces, por ejemplo, en el caso de que una persona esté trabajando en cualquier lugar Ajá. Y no tengamos mucho acceso a ese lugar, posiblemente lo vamos a llamar para decir, ¿sabes qué? Tengo una orden de protección, te la necesito entregar, por favor puedes salir y así nadie se da cuenta y todo queda bien. Ahora, si está en su residencia, en su casa, no vamos a llamar por muchas razones. La primera es de que la seguridad de nosotros, porque desafortunadamente hay mucha gente de que la violencia es parte de su ser. Entonces, si le vamos a llamar para decirle que vamos a llegar a su casa, esa persona se puede preparar para esperarnos. Y eso no es conveniente para nadie, porque eso puede causar un enfrentamiento con una persona que sinceramente no queremos tener. Claro, siempre hay que evitar más problemas, ¿no? De Claro. que las cosas escalen. Pero, teniente, una pregunta. Ustedes, por ejemplo, cuando ven estas órdenes, ya sea de protección o cualquier tipo de otro documento judicial que tengan que presentar en contra de alguien, a presentarle a alguien, no en contra a alguien, ustedes lo leen quizás y toman en consideración el hecho de que a lo mejor si ustedes van a ir a servir una orden en una casa donde hay una mujer sola con 3 niños y es la madrugada, que quizás ustedes no quieren llegar como policías, despertar a los chicos. O sea, ¿existe algún tipo de contemplación en casos? Porque es que todos los casos son diferentes. ¿O el protocolo es el mismo? La cosa es esta. El 95% de nuestra víctima de violencia doméstica es la mujer. Exacto. Entonces, por lo regular, quien andamos buscando es un hombre Ajá. que ya se ha salido de la casa o la mujer se ha salido con los niños. O sea que ya ese peligro de que estén los dos juntos ya se ha minorizado bastante, que posiblemente no exista. Entonces, por lo regular leemos las órdenes para saber qué es lo que está pasando, qué clase de acusación es, si fue con armas, si fue algo físico nada más, si fue, por ejemplo, la agredió pero nada más verbalmente, no le puso la mano encima. Entonces hay varios factores que vamos viendo nosotros. Aparte de eso, a la persona que es víctima le hacemos una entrevista. Entonces, basado en lo que esa persona nos ha dicho, actuamos nosotros, porque nosotros necesitamos la información de la víctima para saber con qué clase de persona nos vamos a encontrar. Aquí estamos hablando, ¿no?, de órdenes de protección y órdenes de paz como instrumento que ustedes van a servir. Por lo general, ¿qué otros documentos sirven ustedes a los residentes del condado acá? Puede ser manutención de niños, puede ser que lo están demandando por no haber pagado al dentista, cualquier cosa, puede ser que cualquier demanda civil. Cualquier ¿no? demanda civil. Cualquier Sí, demanda sí. civil. La demanda civil es un poquito diferente a la demanda de orden de protección. Claro. Porque es nada más es dinero, digamos. Es la corte civil y lo que ellos por lo regular andan buscando es de que absolver el dinero. Entonces, ahí sí tenemos, después de las 10 de la noche, no lo vamos a ir a buscar.
Pero obviamente con esa violencia, violencia doméstica es diferente porque la víctima corre el peligro las 24 horas del día, no nada más durante el día. Entonces, por eso ni bien recibimos la orden, inmediatamente hacemos el intento de entregarle la orden a la persona que ha sido acusada. Sí, inmediatamente tienen que llevar a cabo el procedimiento legal porque Claro. también hay límites dentro de esas órdenes de comparecencia, etcétera, y el tiempo, Claro. el plazo que necesita cada cual para defenderse, que también es importante durante Sí, cualquier proceso legal. Tienen 3 fases las órdenes de protección. Si usted aplica para una orden de protección durante el día, ya sea de 8 a 4 de 8 de la mañana a 4 de la tarde, esa orden se llama Temporary Protection Order, o sea que es temporal y por lo regular tiene 7 días de vida, digamos. Pero si usted ha sido víctima de violencia doméstica durante la tarde o la noche o a medianoche en la mañana, usted puede ir enfrente de un comisionado y esa orden se llama interim, que es una orden, digamos, de corto plazo, es nada más 48 horas. Y después de eso usted tiene una audiencia en frente de un juez y la persona que es víctima y también la persona que ha sido acusada, las dos tienen que presentarse para que los dos tengan una audiencia en frente de un juez y el juez decide si hay suficiente causa para que esa orden de protección se vuelva en una orden de protección final que puede durar hasta un año. Sí, ya es un proceso que involucra, pues obviamente el sistema judicial, comparecencias ante el tribunal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Diría usted, Teniente Portillo, que el monto mayor de las órdenes que ustedes sirven acá en el condado de Montgomery son relacionadas con este tema en particular? Como le digo, sinceramente no. De todo un poco. De todo un poco, pero acuérdense que habemos más de 1 millón de habitantes en Montgomery County. Exactamente. Sí. Gracias a Dios no todos somos víctimas de violencia doméstica. Es solo un poco porcentaje de nuestros residentes que son víctimas. Entonces, la mayoría de casos son civiles donde están demandando a una persona u otra. Que imagínense que es más, soy subcomandante de la división civil y recibimos unas 12,000 órdenes al año. En cuanto se trata de violencia doméstica, ellos reciben más o menos unas 3,000 órdenes al año. O sea que el número no es igual, pero es porque violencia doméstica es algo más delicado que no existe, gracias a Dios, a esos extremos. Muy bien, muy bien. Entonces el mensaje en realidad es el hecho de que cuando ustedes estén buscando, porque la palabra es buscando, ¿no? Claro. A alguna persona para entregar estos tipos de documentos, ya sea una orden por... no es orden en realidad, es presentación de documentos, de papeles, ¿no? Para que usted comparezca. En algunos casos sí son las órdenes. Es una orden porque le estamos dando condiciones que usted las tiene que seguir. Las tiene que cumplir, sí, exacto. O cumplir, exactamente. Exacto. Entonces, pues obviamente cuando le llamen de la oficina del sheriff, se le llaman, pues hay que responder. No salga huyendo, no se me vaya a la Florida, porque obviamente se complican un poquito más las cosas. Si me voy de la jurisdicción, si me voy a Virginia, porque acá, como están las fronteras tan cercanas, sí. Si me voy a Virginia, ¿ustedes me siguen a Virginia? ¿Eso se queda pendiente? ¿Cómo es la cuestión? No, nosotros... ¿El desacato? ¿Cómo es la cuestión? Cuéntame. Es algo muy fácil para nosotros. Es nada más de averiguar dónde está y mandar la orden por fax a cualquier lugar de toda la nación. Okay. Incluyendo Puerto Rico, incluyendo Hawái, todo. Ok. Y cuando usted dice averiguar, ¿cómo es que averiguan ustedes? Ese es uno de los secretos que tenemos nosotros que necesitamos mantener secretos. Ah. Créame, es un país muy grande, pero gracias a Dios aquí hacemos muy buen trabajo localizando a las personas. Localizando a las personas, sí, o sea que sí. No importa dónde me vaya. Si me vaya a la Florida, usted me mandan el fax con la orden para que comparezca en el condado de Montgomery. Y tal vez un policía con un uniforme diferente, pero siempre policía. Pero alguien se aparece. Sí, okay. Claro. O sea que si usted que está escuchando conoce a alguien que quizás tenga, esperemos que no, algo pendiente a nivel judicial con nuestro sistema, porque alguien le ha acusado de algo, como dijiste anteriormente, es una acusación. Es simplemente una acusación. Pues salir corriendo no es la opción más fácil y darle frente, pues debería ser obviamente lo correcto. Al darle frente, cuando ustedes vienen, si yo tengo preguntas, por lo general cuando lo vemos a ustedes que vienen a servirnos una orden para cualquier proceso legal, pues eso da nervios a cualquier persona. Claro. Hacerle preguntas a ustedes está bien, el que ustedes comenten un poco con nosotros, expliquen un poco, es parte del protocolo, o ustedes están apurados y simplemente quieren servir y ir a servir al próximo. No, lo más importante es que
déjenos que leamos la orden y que le digamos cuáles son las instrucciones que el juez ha impuesto. Media vez terminamos nosotros con el deber, porque aparte de eso también trae una fecha donde usted se tiene que aparecer para una audiencia en frente de un juez. Entonces media vez le damos sus instrucciones o las condiciones que ha dado el juez, y entonces ya podemos contestar cualquier pregunta que tenga. Lo importante es entregar la orden y saber que usted ha entendido lo que le hemos dicho. Media vez eso ocurre, entonces obviamente ya podemos responder a cualquier pregunta que tenga. ¿Capacidad de arresto? ¿Eso es jurisdicción de ustedes o de la policía de Montgomery? No, también de nosotros. Ustedes también pueden sí, arrestar. Sí. Ajá. Si usted, por ejemplo, si llega el Deputy Johnson y le entrega una orden de protección que le indica de que tiene que desalojar la casa o apartamento, y usted decide que no se va a ir, se va a ir. Tal vez no solo, pero sí se va a ir. Lo tenemos que arrestar. Esta es legislación del estado de Maryland, de que si usted no obedece una orden de protección o una condición de una orden de protección, que inmediatamente lo arrestamos. Y una orden civil ahora se ha convertido en una orden criminal que le puede afectar en el futuro. En muchos casos, muchas cosas que puede tener planes de usted. O sea, que si yo llego a la casa y ustedes me dicen que ustedes llegan a la casa, que me tengo que ir de la casa, me tengo que ir. Se tiene que ir. En ese instante. Recoger el cepillo de dientes, si acaso. Le damos, si usted coopera con nosotros, le vamos a dar un par de minutos para que saque sus cosas, Lo más que pueda. Lo más que pueda. Okay. Claro, no puede sacar sus muebles, pero sus cosas para su cepillo de dientes, como dice usted, claro que sería algo importante que llevarse. Algo importante. O sea, que me dan 5 minutitos al menos ahí para que yo haga una bolsita y me retire. Es importante que tengamos este diálogo, este tipo de conversación. Yo sé que a nivel familiar no nos gusta abordar estos temas, son medio que tabús, ¿no? Pero tenemos que tener la conversación, porque cuando se suscitan los conflictos domésticos, los conflictos de nosotros los seres humanos, entonces son estos seres humanos los que les tocan desarrollar el trabajo de venir a notificarnos básicamente de lo que está aconteciendo en nuestra contra, producto de una relación existente que hemos tenido, claro, ya sea con una entidad financiera o con alguien que fue un ser querido en algún momento, ¿verdad? Porque sabemos que los divorcios traen muchas de estas cosas. Entonces, lo importante es que en ese momento preciso usted mantenga la cordura, mantenga la templanza, se comunique bien con nuestros agentes del orden, que haga las preguntas claves. Aquí están ellos para contestarles las preguntas y que sigan los procedimientos. Si le dicen que es hora de salir de la casa, es hora. Es hora de salir de la casa. Así que esperemos que esto no sea la situación de usted en el día de hoy que nos está escuchando, pero si la es, también pues tenemos la esperanza de que usted comprenda un poquitito más cómo funcionan este pedacito del caminar una vez que usted pues está involucrado en un conflicto que le lleva a la corte. Gentlemen, we have 3 minutes left only of the show. Is there anything else you would like to add, Deputy Johnson, regarding the scam? Regarding the scam. No, I think we covered it all. Just if anybody calls you and you feel like it might be fraudulent, you can always end that call and contact the actual agency directly rather than speaking to that person over the phone. You can always hang up and call, for example, the sheriff's office or the county police or the IRS. You call them directly rather than speaking to the person who you think might be trying to scam you. Retomando el tema de la estafa que conversábamos al principio del programa, recuerden, hay unos pillos por ahí, unos malhechores, estafadores, que están llamando acá a nuestro condado de Montgomery, haciéndose pasar que son estas personas que tengo acá en el estudio, que son los propios alguaciles. Le dicen a usted que usted tiene una orden de arresto y que para evitar el arresto tiene que pagar por teléfono. Le solicitan una tarjeta de crédito o le piden que ponga dinero, fondos, en una tarjeta de débito prepagada. Entre $400 a $1,000. Ya han timado casi a 40 personas acá en nuestro condado de Montgomery. Importante que usted sepa que la oficina del alguacil nunca le va a llamar para pedirle dinero por teléfono para usted evitar una orden judicial. Una orden solamente se evita frente a un juez o que usted se entregue para que sea arrestado o que sea arrestado directamente por las autoridades. Así que mucho ojo. Cualquier problema, si le llaman para esto, cuelgue. Y si no, si tiene dudas, le dicen que es del Servicio de Rentas Internas o de nuestra oficina del alguacil del sheriff, simplemente llámelos a ellos directamente. Si ya ha sido timado, 301-279-8000. 301-279-8000. La oficina
de la policía, el departamento de la policía, la división de fraude, para que usted haga la denuncia e investiguen el caso si ya le timaron. Último recordatorio, si llegan para una orden de arresto, la palabra clave es Coopere, por favor. cooperar. Gracias por esa sintonía. Recuerden, cualquier información, pues pueden visitar nuestro sitio web montgomerycountymd.gov. Yo soy Lorna Virgilí, gracias por acompañarnos hoy y esperemos que este tema, un poquito delicado, le haya servido de mucha información en el día de hoy. Yo regresaré entonces el próximo martes a las 2 de la tarde. Buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al